Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Ahorita sí, ¿cómo están? Una bienvenida a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Marcos. Estamos estudiando el libro de Marcos, un joven que escribió este libro. Y este joven fue útil para la obra del Señor, lo dice Pablo, antes de ser ejecutado en segunda de Timoteo. Pablo le pide a Timoteo que le traiga a Marcos, porque le era útil para el ministerio. Y Marcos nos viene presentando al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el versículo central del Evangelio de Marcos? Yo creo que ya todos se lo debieron de haber aprendido. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí en Marcos 10. Ya se les olvidó. Mas el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por todo, ¿cierto? Y Marcos nos va a presentar al Señor como aquel siervo. Por eso lo vemos siempre en acción. Y la última vez donde quedamos, ahí en Marcos 1, del 1 al 16, vimos el llamado del rey. Vemos que ha pasado un año, Marcos toma al Señor Jesucristo en el segundo año de su ministerio. Y es un llamado, el cual nos hace a cada uno de nosotros, que es venir en pos de Él. Y cuando somos nosotros, vamos en pos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser pescadores de hombres. Pero el llamado es este, que vengamos en pos de Él, que nos rindamos a la persona del Señor Jesucristo, que nos rindamos y le entreguemos todo a Él. Y ahí quedamos. Dice Marcos 1:21, y entraron en Capernaum en los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba, versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por él. Gracias, Padre, porque ¿qué seríamos nosotros el día de hoy si no fuera por la persona de nuestro Señor Jesucristo? Estaríamos perdidos, pero gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque Él dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento y sabiduría, que te podamos conocer más a ti. Te pido, Padre, por las personas que aún no te conocen en esta noche, que seas tú abriéndole
sus corazones. Y gracias porque es un privilegio poder abrir de tu palabra y conocerte más. Así que dar en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 1 que entrando en Capernaum, ya acá viene el Señor Jesús con 4 de sus discípulos y entran a la ciudad de Capernaum, que quedaba al noreste del mar de Galilea, y era una región muy próspera, muy pesquera, y por ahí habían vías, carreteras por donde se movían muchas personas. Y nuestro Señor Jesucristo se traslada a esa ciudad, podríamos llamar de Capernaum. Se puede decir, dice Mateo 4:13, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Y dice que se estaba cumpliendo la palabra por el profeta Isaías. Y viene el Señor allí en aquella región. Había muchas personas, tanto judías como gentiles. Y dice Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino hacia su ciudad. Él se estableció ahí en Capernaum, que comenzaron a decir que Capernaum era su ciudad. Y dice Marcos 2:1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y eso se oyó que estaba en casa. Jesús hace su cuartel general allí en Capernaum. ¿Por qué? ¿Por qué está allí? Porque el Señor amaba a las multitudes. Porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y por aquella región pesquera, próspera, pasaban muchas personas. Y miremos qué pensaba el Señor Jesús por las multitudes. Dice Mateo 11:23, Mateo 9:23, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en esta noche le tenemos que pedir a nuestro Señor Jesucristo que sintamos el mismo amor que tuvo el Señor Jesús por las personas que están perdidas. Que sintamos amor por nuestro vecino del lado, que sintamos amor por el vecino que vive al frente. Ellos están dispersos y ellos no tienen lo que nosotros tenemos, que es al Señor Jesucristo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de amar a esas personas allá afuera, de llevarles el evangelio, la palabra, que conozcan a ellos de ese Señor al cual nosotros estamos enamorados en esta noche. Ellos no conocen. Y nosotros tenemos que ir allá y presentárselo. Pero también el Señor Jesús hizo una condena a Capernaum por su incredulidad. Dice Mateo 11:23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta la Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. El Señor Jesús hizo muchos milagros en Capernaum. Sanó el siervo de un soldado romano. Le sanó la mano un hombre que la tenía la mano seca. En Capernaum, cuando el Señor habla del pan de vida, lo hace allí en Capernaum. Pero ellos fueron incrédulos a la palabra del Señor. Y hoy nos llama a que le creamos, a que no seamos incrédulos ante nuestro Salvador. Sigue diciendo la palabra del Señor
en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga aparece, ya lo había dicho la vez pasada, aparece después de que el pueblo de Israel es exiliado a Babilonia. Es destruido el templo de Jerusalén. Entonces los israelitas se quedaron a dónde ir y ofrecer sacrificios y adoración. Los israelitas fueron esparcidos. Entonces nace la sinagoga. Y en el tiempo de Jesús, la sinagoga era ese sitio donde llegaban, oraban, estudiaban la palabra y la interpretaban. Allí mandaban los niños por la mañana toda la semana para que aprendieran. Y a la edad de 12, 13 años, los niños judíos podían recitar los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés. Pero los sábados se llenaba para estudiar la palabra del Señor. Y era algo que también hacía Pablo. Pablo llegaba a una región y buscaba la sinagoga el día sábado para enseñar de la palabra. Dice Hechos 13:14. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Versículo 42. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces iban a la sinagoga a aprender de la ley. Y llega el Señor y va aquel día de reposo, a los días de reposo, ya es conocido el Señor, porque tampoco es que llegara ahí cualquiera y podía leer la ley, sino que tenía que ser un maestro. Y el Señor ya es conocido y llega a él a enseñar aquel sábado y llega con sus 4 discípulos y no sabemos si de pronto venían más hombres acompañándolo. Y dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 22. Y yo quiero, porque acá se nos va a narrar el primer milagro en el libro de Marcos. Y el Señor no era un exorcista ni nada por el estilo para que pensemos en este texto. Este texto nos está hablando de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver la reacción que tuvieron las personas allí cuando escucharon la enseñanza de nuestro Señor. Y el Señor comenzó a enseñar y hubo algo diferente de cómo enseñaban los doctores de la ley, que eran los escribas. Los escribas eran hombres que estudiaban la ley, que transcribían la ley. Y llega el Señor y comienza a enseñar, y las personas allí de una notaron la diferencia. Y había una diferencia entre la predicación de nuestro Señor Jesucristo y la predicación de los escribas. Y dice que estaba enseñando con autoridad. El Señor no estaba enseñando de prosperidad, nada de eso. Porque cuando uno lee el Sermón del Monte, el Señor decía cosas fuertes. Ser perfectos como mi Padre es perfecto. Y el Sermón del Monte, no hay otro sermón como ese. Y dice Mateo 7, 28 y 29 terminando. Ese es el final cuando el Señor Jesús termina el sermón. Y cuando terminó Jesús,
estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y a veces nosotros pensamos en la persona de nuestro Señor como el Redentor. Pensamos en la persona del Señor Jesús como el Salvador. Pensamos en la persona de nuestro Señor como Dios, pero muy poco pensamos el Señor Jesús como Maestro. Y el Señor como Maestro, nadie lo iguala. No hay punto de comparación a la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando Él enseña la palabra. Dice Mateo 13, 54 y 55. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillan y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo 22, 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Mateo 11, 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 17:7, versículo 14 y 15. Mas a la mitad de la pieza subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado? La otra. Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud oyendo esas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Y Juan 7:45, 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mis hermanos, qué autoridad de nuestro Señor Jesucristo a la hora de enseñar la palabra. ¿Qué tenía la predicación de nuestro Señor? ¿Cuál era la diferencia? Que Él lo hacía con autoridad. Y lo primero fue la aprobación del Padre. Cuando el Señor Jesucristo va al Jordán y es bautizado por Juan, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y lo unge allí. Y se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nuestro Señor Jesucristo nunca hizo algo que no estuviera Él sujeto a su Padre. Él siempre estuvo sujeto al Padre. Por eso Él tuvo autoridad para enseñar. Porque tuvo la aprobación del Padre. Y cuando nosotros vemos maestros de la palabra, vemos primero la aprobación del Padre a la hora de enseñar. Fuera de la aprobación del Padre, el carácter. Si pensamos en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, no hay nadie que lo iguale. Si pensamos en su carácter, en la forma de enseñar, en lo que Él decía en la sinagoga y en lo que Él vivía por fuera, era congruente con lo que enseñaba.
La diferencia con aquellos escribas dice que ellos estaban sujetos a las tradiciones. Los escribas, cuando enseñaban, comenzaban a citar hombres del pasado. Dice Marcos 7, el 1 al 3, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Sujetos a tradiciones. No eran congruentes con lo que enseñaban. Pero nuestro Señor Jesucristo habló con ternura. Dejad los niños venir a mí. Y es el mismo Señor que le habló duro a aquellos fariseos. ¿Qué había en la persona de nuestro amado Salvador? Que había que las mujeres, una mujer pecadora que encontramos en Lucas, buscó protección en el Señor. María Magdalena, una mujer poseída por demonios. A la hora del perdón, a la hora como perdonaba a nuestro Señor. Nuestro Señor era congruente con lo que enseñaba. El Señor explicó la palabra, interpretó la palabra y la expandió. Los escribas citaban hombres del pasado. Nuestro Señor Jesucristo se citaba a él. Dice Mateo capítulo 5 versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, nadie se atrevió a hacer eso. Solo nuestro Señor Jesucristo dijo, yo os digo, yo no cito a nadie. Yo, que soy la encarnación de la palabra, que yo soy la verdad de la palabra, que cuando el Señor Jesús enseñaba el Antiguo Testamento y cuando nosotros escogemos cualquier libro, le hacemos la exégesis a cualquier libro del Antiguo Testamento, vemos a Jesús. Miramos Levítico y cómo en las ofrendas fue como nuestro Señor Jesús se ofreció por nuestros pecados, para poder tener comunión con el Padre. Si leemos Crónicas, por citar libros, podemos ver aquel rey que un día va a venir y es el cual nosotros estamos esperando en este momento. Todos los libros, todos hablan de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Y él expandió, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que no seáis hijos de vuestro Padre, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre los justos y injustos, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendré? Si yo amo a mi esposa, ¿qué recompensa voy a tener yo? Ese fue el espíritu que le dio nuestro Señor a la palabra. Nuestro Señor Jesús le dio el significado a la palabra. Sigue diciendo, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Nuestro Señor le dio sentido a la palabra. Él tuvo un gran manejo de la palabra de Dios. Y Pablo, con el manejo, con la exposición de la palabra,
Él habla de vergüenza. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y nuestro Señor Jesucristo manejó la palabra como era. Solamente Él. Y nosotros que le conocemos, tenemos que aprender de Él a manejar la palabra. Pero hay una segunda reacción que tenemos ahí en Marcos. Y esa segunda reacción, la primera fue de las personas que se admiraban de su doctrina, pero dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y yo pienso que en la última palabra que yo pienso encontrarme un demonio es acá en la iglesia. Pero podemos ver que quién sabe cuántas veces estuvo ese demonio allí en la sinagoga escuchando cómo enseñaban los escribas. Como si nada. Parece que hasta que llegó Jesús y comenzó su enseñanza, el endemoniado había estado tranquilo, pero fue la presencia del Señor y la exposición de la palabra lo que provocó la reacción del demonio. Señor Jesús no encara aquel endemoniado, fue el demonio que encara. Y si pensamos, si fue por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo sería su presencia? Que Pedro, el apóstol Pedro, después de haber una pesca milagrosa y lo normal es de estar agradecido Pedro, mira lo que sintió Pedro, temor ante la presencia de Jesús. Dice, viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecado. La presencia misma de la luz. Y como dice Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este demonio tuvo que haber visto al Señor y postrarse delante de él. El demonio tenía buena teología. Yo sé quién eres. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Los demonios creen y tiemblan. Y eso a mí me llama mucho la atención. De pensar en qué Dios estamos creyendo, hermanos. De pensar si estamos aceptando la autoridad de nuestro Señor, la autoridad de su palabra en nuestras vidas. El demonio sabe que el Señor los va a destruir, porque dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sale aquel hombre, pero vemos una tercera reacción, y es la reacción de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor nos deja hablar al demonio. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice este versículo, cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó, sal de este hombre. Versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El Señor no aceptó nada, créditos de este demonio. El Señor, cállate.
y le interrumpió y le habló con autoridad. Y cuando el Señor habló, el demonio salió. Podríamos pensar, porque era de origen impuro y la verdad no necesita del testimonio de la mentira. Sabemos que Satanás es el padre de mentira. Y nuestro Señor no necesita un testimonio de un demonio. Porque es un testimonio, así daría miedo. Imagínate que digan, ahí va Jesús, el que dan testimonio los demonios. A mí me daría miedo, por lógica. Además, todavía no había llegado el momento de ser proclamado públicamente como el Mesías. Recordemos que Marcos, su audiencia, las personas que fue dirigidas este evangelio, fue a la iglesia allí en Roma. Estaban siendo perseguidos por Nerón. Y podemos ver que en la muerte del Señor, un soldado romano dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y vemos una cuarta reacción, versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Estamos viendo acá la autoridad de nuestro Señor. La gente quedó asombrada de ver la autoridad de nuestro Señor. Y este libro de Marcos, era para animar a aquella iglesia en Roma. Estaban siendo perseguidos por Nerón, probablemente. ¿Qué ánimo le daría a estos creyentes allí en la iglesia? Que en el Señor que creían tenía la autoridad sobre todo. ¿Y qué enseñanza nos deja a nosotros en esta noche? En Efesios 1, 19, 23, esta es una versión sencilla y dice, también pido oración, hablando Pablo, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Pido una oración que entienda el poder de Dios, ¿cierto? Los que creemos en Él, nosotros, su pueblo, Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ese mismo poder con el que el Señor Jesucristo resucitó. Es el mismo poder que se nos ha dado. Ahora Cristo está por encima de todo, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Mis hermanos, nuestro Señor llena la iglesia. Nosotros somos su iglesia. Nosotros somos piedras vivas. Y también es quien da plenitud en todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Mis hermanos, al contemplar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos estar confiados en Él. Nosotros debemos de estar alegres, que esta noche salgamos animados
de saber que nuestro Señor tiene la autoridad sobre todo, que Él lo llena todo. ¿Creemos eso, mis hermanos? Porque esto es para la iglesia. ¿Qué dice? Los que creemos en Él. Y era lo mismo que sintieron aquellos hermanos en Roma, que a pesar de la persecución podían estar confiados en su Salvador. Y tenemos problemas. Vamos a tener percances. Pero recordemos que el Señor tiene la autoridad sobre todo. Y todas las cosas pasan es en su voluntad. ¿Qué autoridad de nuestro Salvador? Pero tenemos que creer en su palabra. Está completa. Él es la palabra. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí, perdón, y nadie va al Padre si no es por mí. Es por Él que llegamos al Padre. Es por Él que podemos tener comunión con Él. Es por Él que podemos descansar en Él. Es por Él que estamos completos. Es por Él que ahorita podemos llegar a la casa. Yo le digo a mi esposa, porque hemos pasado momentos difíciles estos días, pero de saber que tenemos un Salvador que murió por mí en la cruz y que me puedo acostar confiado. ¿Cómo es que un creyente le va a tener miedo a la oscuridad? Si la luz resplandece y debe sacar la oscuridad corriendo. En esta noche, mis hermanos, nuestro corazón se vaya gozoso al conocer cuán gran maestro tenemos. ¿Cierto? ¿Qué maestro? ¿Qué hombre que era congruente con lo que enseñaba, con lo que vivía? Esa era la diferencia de nuestro Salvador. Y que sea en la de nosotros, que lo que enseñemos, que hablemos de amor, sea igual ante los demás que necesitan un Salvador. Ellos necesitan del Señor. Y amigo, amiga que nos acompañe, que aún no has creído, hoy es la noche que tú vengas en pos de Él, que le creas a Él, que Dios mismo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino, vivió una vida sin igual, se hizo siervo y dio su vida en rescate por tus pecados. Y que al tercer día resucitó de los muertos y que hoy lo vemos exaltado y coronado de gloria y de honra. Y que tú vengas en arrepentimiento y fe delante de Él, dejando toda esa carga que te abruma delante de Él, y Él te va a aligerar la carga. Padre nuestro, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque no encontramos otro maestro igual que a nuestro Señor Jesucristo. Qué autoridad de nuestro Señor. Y hoy lo vemos a tu diestra, coronado de gloria y de honra, y todo bajo sus pies. Y hoy venimos ante Él, ante aquel Rey, dándote las gracias por tu salvación tan grande, por tu amor tan grande por nosotros. Te pedimos, Padre, para que tú nos des sabiduría y que podamos vivir tu palabra como la vivió nuestro Señor Jesucristo. Que a la hora de enseñar, de predicarle a otra persona, te puedan ver a ti, Señor. Que se puedan enamorar de ti, Señor.
Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos aquí. Gracias por los que no pudieron venir. Te pedimos por los que están enfermos. Señor, guárdalos. Te pedimos por la salud de ellos. Te pedimos que ahorita al ir a nuestros hogares, tú nos lleves y nos guardes de todo mal y de todo peligro. Y te pedimos también por las personas que aún no te conocen. Señor, ábrales su corazón. Que seas tú hablándoles y que ellos te puedan conocer, así como un día nosotros te conocimos. Gracias, Señor, y quedamos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén.